Doctor y compañeros, sean ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a presentar sobre los mapas conceptuales que nos ha tocado tratar. Como primer mapa tenemos a tipos de párrafo de desarrollo. El primero es de argumento. Los argumentos demuestran, refutan o justifican las oraciones principales, por lo cual se utilizan citas, datos, estadísticas, referencias de autores, publicaciones, etc. Por otro lado tenemos de comparación y contraste, las semejanzas y diferencias entre otro o dos más ideas. Por otro lado tenemos de comparación y contraste, las semejanzas de diferencias entre dos o más ideas, personajes, situaciones, etc. que se están analizando. Por consiguiente tenemos de causa y efecto. Presentan razones o causas del hecho y las consecuencias del cual se deriva. Se debe responder a las preguntas que hay o cómo es ese objetivo, fenómeno, persona, lugar, sentimiento, etc. Además se utiliza adjetivos de forma mesurada. Por último tenemos el de definición. Explica el significado o concepto o definición de la palabra o idea principal del cual se está abordando. Además se resalta el rasgo común de las ideas expuestas y se resume la respuesta a la tesis del texto persuadiendo al lector. El siguiente mapa conceptual es uso lingüístico de la coma. Primero, signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Se escribe pegado a la palabra o el signo que se procede y separa por un espacio de la palabra o el signo de la que sigue. Para delimitar incisos. Aposiciones explícitas. Cuando llega Adrián, el marido de mi hermana, todo se aclaró. Adjetivos explicativos pospuestos al significativo u oraciones adjetivas explícitas. Los soldados, cansados, volvieron al campeonato en 2 horas de retraso. Expresiones u oraciones de carácter accesorio, sin vinculación sintética, con elementos del enunciado en el que se insertan. Tus rosquillas, qué delicia, son las mejores que he probado en mi vida. Se presentó a comer, dime tú si no es para matarlo, con 10 amigotes y sin avisar. Por último, para separar o aislar elementos u oraciones dentro de un mismo enunciado. La coma separa los elementos de una enumeración, cuando la enumeración es completa y exhaustiva. Se comparan mediante comas los miembros gramaticales equivalentes dentro de un mismo enunciado. Se aíslan entre comas los sustantivos que funcionan como vocativos. Se escriben entre comas las intersecciones o locuciones interjecutivas. Se escribe como adelanta de coma y punto de cada punto y coma. El siguiente mapa conceptual es de el uso del punto y coma. También se usa para separar los elementos en una enumeración. Se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Ejemplo, cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda y el segundo por la derecha. El tercero por de frente. Siguiente. Para separar oraciones sintéticamente independientes. Existe una estrecha relación semántica. Ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Siguiente. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo. Cuando es
concesivo o consecutivo, como, pero, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc. Por último, se pone el punto y coma detrás de cada uno de los elementos de una lista o relación cuando se escriben en líneas independientes. El siguiente mapa a tratar es sobre el uso lingüístico del punto. Signo de puntuación, cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto. Se escribe sin separación de la palabra que procede y se separa por un espacio de la palabra o el signo que le sigue. Primer punto, se escribe al final de un enunciado y a continuación en el mismo renglón. Si se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia el párrafo nuevo. Si se escribe al final de un escrito o de una división importante del texto. Se escribe de punto detrás de las abreviaturas con muy pocas excepciones. Actualmente, las siglas no llevan punto entre las palabras que las componen, salvo que formen parte de un enunciado escrito todo en mayúsculas. Combinación con otros signos. El punto se escribirá siempre detrás de las comillas. No debe escribirse punto tras de los signos cierre de interrogación o de exclamación, porque al momento de que tú pones un signo de interrogación o de exclamación, ellos ya llevan un punto y por eso es que ya no se vuelve a poner el punto. Usos incorrectos. No debe escribirse punto atrás de las unidades de millar en las expresiones numéricas de los años, aunque todavía es práctica común en los números escritos con cifras separadas, los millares. Nunca se escribe punto tras los títulos y subtítulos de los libros, artículos, capítulos, entre otros. Último, el mapa a tratar es de conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son los elementos que ponen en conexión diferentes partes del texto o diferentes textos. Como también son marcadores textuales que apoyan la articulación de las oraciones, la cohesión textual y la transmisión clara del mensaje del texto. Introducción. Se usa cuando se va a iniciar un discurso o un texto. Los conectores son, ante todo, para comenzar y primeramente. De adición. Aumenta puntos al discurso que estamos haciendo. Los conectores son y, o, además, también, luego, después, asimismo, a continuación y después. Así pues. Transición. Indica numeración o cambio del tema. Los conectores son, por lo tanto, por otra parte, antecegido, acerca de, en relación con respecto a. Operación o adversativo. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Los conectores son, por un lado, en cambio, sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, etc. Comparativo. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados. Los conectores son del mismo modo, igualmente en el mismo sentido y en otros términos, entre otros más. Casual y consecutivo. Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados. Los conectores son, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, etc. Explicativos. Explican o hacen énfasis de algún punto. Los conectores son, es decir, o sea, esto es. De finalización. Cierran un discurso. Los conectores son, en fin, por último, para terminar, para concluir, etc. Siguiente. Ejemplificante. Ejemplifican algún tipo de discurso. Conectores como, por ejemplo, así, tal como caso típico, etc. De recapitulación. Resumen la idea del discurso. Sus conectores son, en resumen,
En suma, en otras palabras, en breve, en síntesis, de condición, establecen alguna exposición o condición. Tus conectores serían sí, puesto que, siempre que. Y eso sería todo. Muchas gracias.